Más que nada quise hacer este video porque hay mucha desinformación allá afuera, ¿verdad? Hay muchas cosas que se están diciendo muy mal en cuanto al proceso de Jocelyn, de Just Stop. Vamos a aclarar muchas cosas el día de hoy. Si tienen ustedes alguna pregunta, vamos a estar precisamente respondiéndolas. Si ustedes tienen alguna de estas dudas, lo pueden dejar aquí abajo en la caja de los comentarios y en otro video muy probablemente las vayamos a contestar. También vamos a darle seguimiento continuo al proceso de Just Stop, pues para ir actualizando, ¿verdad?, la información y el estado procesal jurídico que va teniendo su caso. Primero, ella dice en uno de sus videos, quizá aquí les vaya a poner un fragmento en la edición, donde señala que cualquier persona puede denunciar y por eso te va a meter en un problema, te van a meter a la cárcel. ¿Quién puede poner una denuncia? Quien sea. Tú ahorita puedes ir y ponerle una denuncia a quien tú quieras por cualquier cosa que te quieras inventar. Y ya, así de fácil. No es tan así. Efectivamente, cualquier persona puede interponer una denuncia en contra de otra. Eso sí queda sobredicho. No nos vamos a meter en cuestiones muy técnicas porque pues realmente Just Stop no es una estudiante de derecho, mucho menos es abogada. Y hay una diferencia ahí entre lo que es denuncia y querella. No nos vamos a meter en eso porque eso ya es cosa muy técnica, ¿verdad? Lo que sí vamos a señalar es que efectivamente, como ella dice, cualquier persona puede ir al Ministerio Público e interponer una denuncia en contra de cualquier otra persona. Pero no es tan sencillo como eso. No es que yo vaya y denuncie a una persona y enseguida vayan a prenderla como sucedió con Jocelyn. Para todo esto se tiene que llevar un proceso en que esta muchachita, que creo que se llama Ainara, va al Ministerio Público, interpone la denuncia, pasa un lapso de tiempo y luego va la policía a prender a Just Stop. No es tan sencillo. El Ministerio Público, una vez que recepciona la denuncia por parte del denunciante o querellante, depende de cuál sea esta situación, tiene que recabar datos de prueba. Ojo, datos de prueba. E integrar un expediente que se llama carpeta de investigación. Mira, justo aquí te voy a mostrar. Esto es una carpeta de investigación. Te digo, soy abogado litigante, soy penalista. Esto es una carpeta de investigación. Esta en particular es una por un delito de robo. Ve todas las constancias que integran una carpeta de investigación. No es cosa de 1 o 2 días que se va a integrar la carpeta de investigación. Y más aún si la carpeta de investigación o el asunto es sin detenido, que es como sucede con Jocelyn. Se inicia la carpeta de investigación sin haber un detenido. Porque cuando hay un detenido, es decir, cuando la persona ha sido puesta a disposición del Ministerio Público porque fue agarrada cometiendo el hecho delictuoso, lo que conocemos en la práctica como flagrancia, el Ministerio Público solamente tiene un plazo de 48 horas para retener a esta persona. Después de pasado el plazo de 48 horas, solamente tiene 2 opciones: o lo deja en libertad o lo consigna al juez para su primera audiencia o audiencia inicial. En el caso de Just Stop no pasó esta situación, la carpeta se integra sin estar detenido y precisamente por esta razón el Ministerio Público tiene todo el tiempo del mundo para integrar la carpeta de investigación. Teniendo ya la carpeta de investigación integrada, entonces le solicita al juez la orden de aprehensión, se la obsequia al juez y entonces el Ministerio Público ejecuta la orden de aprehensión yendo a detener al domicilio de Just Stop a Jocelyn. Pero vamos a hacer un paréntesis. Para que el juez te pueda otorgar o le pueda otorgar al Ministerio Público la orden de aprehensión, tiene que acreditar 2 elementos muy importantes. El primero de ellos, que existe un hecho que la ley señala como delito, cosa que pues en este caso sí sucede, porque recordemos que a Jocelyn está siendo imputada, ojo, este también es un término muy importante, está siendo imputada, todavía no se le ha acusado, hay una imputación, está siendo imputada por un delito que la ley, por un hecho que la ley, señala como delito, que es el de distribución y posesión de, creo que no puedo decir la palabra porque si no me va a censurar YouTube. Vamos a ponerle las iniciales PI, infantil, ¿no?
Entonces, PI, vamos a utilizar esa terminología para que no haya problemas de censura y este video pueda llegar a más gente. Bueno, en este caso, el Ministerio Público tiene que acreditar que existe un hecho que la ley señala como delito, que ya dijimos cuál es en este caso. Lo acredita con las constancias que están en la carpeta de investigación, ya sea conversaciones, ya sea inclusive los videos que JustTop subió. Eso puede ser utilizado como dato de prueba en la carpeta de investigación para acreditar este extremo. Y el segundo hecho o el segundo elemento que tiene que acreditar el Ministerio Público para que le otorgue la orden de aprehensión al juez es que la persona en contra de la cual se pide la orden de aprehensión exista la probabilidad de que haya participado en la comisión de ese hecho delictuoso. Cosa que también queda por acreditado si es que el Ministerio Público presentó como dato de prueba estos videos donde Jocelyn inclusive narra lo que son lo que es el video, ¿no? Narra cómo sucedió. Entonces probablemente pudo haber participado en él, probablemente ella lo pudo haber grabado, probablemente lo tiene, probablemente lo distribuyó. Solamente eso se requiere para que el juez otorgue la orden de aprehensión. No sabemos cuáles son los datos de prueba que presenta el Ministerio Público porque por lo general, de hecho siempre sucede así, las audiencias donde se solicita orden de aprehensión es una audiencia privada. Imagínate que fuera una audiencia pública, todas las personas en contra de las que se gira una orden de aprehensión pues sabrían de la existencia de la orden de aprehensión y se sustraerían, o sea, se irían del lugar de donde se emitió la orden de aprehensión pues para no ser aprehendidos, ¿no? Por eso son privadas. Esto no infringe en ningún momento los derechos de la persona, ¿no? Al contrario, recordemos que el Ministerio Público es el representante de la sociedad y está protegiendo los intereses de la sociedad y en este caso en particular un interés de una persona en particular. Bueno, ya teniendo la orden de aprehensión, el Ministerio Público la ejecuta, o sea, va al domicilio de Jocelyn, pues aquí igual les dejaré un video de la aprehensión y la ponen a disposición. Ahora que recuerdo, también hay unos criterios encontrados, hay unas opiniones encontradas en esta situación de la orden de aprehensión, de la ejecución de la orden de aprehensión. Algunos dicen que fue excesivo los elementos policíacos que llegaron al domicilio de JustTop para aprehenderla. Probablemente sea así. Probablemente hayan habido muchos elementos policíacos, sin embargo, facilidades para poder sustraerse de la acción de la justicia, ¿no? Hasta cierto punto está justificado. Ciertamente hubo varios elementos, yo lo considero así, hubo bastantes policías, bastantes patrullas, pero si ustedes ven el video, pues en ningún momento hubo forcejeos, en ningún momento se violentó físicamente a JustTop. Fue una detención muy simple, por llamarlo de cierto modo. La consignan a Ministerio Público y Ministerio Público la pone a disposición del juez de control en este reclusorio de Santa Marta, Acatitla, creo que se llama el reclusorio, ¿verdad? Y luego tiene su primera audiencia. Esta primera audiencia se le llama audiencia inicial o audiencia de control de la detención. Esta audiencia es muy importante. ¿Por qué? Porque hasta este momento, ojo, y es muy importante reiterarlo, hasta este momento, Jocelyn no está enfrentando un proceso penal. Vuelvo y repito, Jocelyn no está enfrentando un proceso penal. Todavía no se sabe si va a enfrentar el proceso penal. Ahorita les explico en qué consiste esa situación. Bueno, para que podamos hablar acerca de esta situación es necesario hablar un poquito acerca de esta audiencia, de la audiencia inicial o audiencia de control de la detención. Es la primera audiencia de 3 audiencias muy importantes que se tienen en este nuevo sistema de justicia penal, los famosos juicios orales, ¿no? Para efecto de que conozcamos cómo va el proceso, las audiencias principales de las que les estoy hablando son las 3 más importantes, más no son las únicas, puede haber más audiencias, pero estas 3 son las más importantes. Tenemos la audiencia inicial, la audiencia intermedia y la audiencia de juicio. Nosotros nos encontramos obviamente pues en la primera, ¿no? En la audiencia inicial. Esta audiencia inicial se divide en varias etapas. La primera de las etapas es el control de la detención. El control de la detención refiere a que la detención haya sido legal, o sea, que se hayan seguido todos los protocolos necesarios para efecto de apreender a una persona y de que no se violaron en perjuicio de esta persona sus derechos fundamentales, ¿no? Sus derechos humanos. Como por ejemplo, ¿no?
que la policía hubiese entrado al domicilio de Yostop sin una orden de cateo. Obviamente ahí hay una violación, ¿verdad?, a los derechos de Jocelyn. ¿Por qué? Porque está violando en perjuicio de Jocelyn lo dispuesto por el artículo 14 y 16 de la Constitución, que señala que nadie puede ser molestado en su domicilio, si no es a través de un mandamiento judicial que esté fundado y motivado, toda vez que sí hubo, porque hubo la expedición de una orden de aprehensión, ¿verdad? Entonces, en este caso en particular, no pasa así. Si hubiera sido de otro modo, si los policías hubiesen entrado al domicilio de Jocelyn sin tener la orden de aprehensión ni la orden de cateo, en esta audiencia el juez va a preguntar, ¿cómo fue la detención? Obviamente el Ministerio Público no va a decir fue ilegal, ¿no? Al contrario, va a decir sí, se siguieron todos los protocolos. Pero la defensa, los abogados defensores de Jocelyn, enseguida diría, ¿no? Objeción, su señoría, la detención no fue legal, porque en ningún momento hubo la presentación de la orden de aprehensión. Un juez no obsequió de una orden de aprehensión ni ninguna orden de cateo. Y el juez, al saber esta situación, va a increpar al Ministerio Público y le va a decir, oye, ¿es cierto? ¿Hubo orden de aprehensión? Muéstrame la orden de aprehensión. Pues al no haber orden de aprehensión realmente, el Ministerio Público no va a mostrar el documento y el juez va a decir, pues no se tiene por ratificada la detención, déjese inmediatamente en libertad a la detenida. Y se pone en libertad a Jocelyn, pero en este caso no pasó así, porque efectivamente hubo orden de aprehensión. Entonces, la detención se cataloga de legal. Ya se terminó la primera etapa de la audiencia inicial. Pasamos a la segunda etapa, que es la formulación de la imputación. Aquí es muy importante señalar que Jocelyn se le considera como imputada, no acusada. Son términos distintos, más adelante vamos a hacer la distinción entre unos y otros, pero en este momento a Jocelyn se le cataloga como imputada. ¿Qué es la formulación de la imputación? El Ministerio Público le hace saber a la imputada, que en este caso es Jocelyn, cuáles son los delitos por los cuales se le aprehendió y los datos de prueba que existen para acreditar este hecho que la ley señala como delito, ¿verdad? Entonces, es una narración que realiza el Ministerio Público a la imputada para hacer de su conocimiento por qué está en esa sala de audiencias, ¿no? Que pues hasta este punto es lógico saber que Jocelyn pues ya sabía por qué la habían aprehendido, pero es parte del procedimiento que el Ministerio Público tiene que narrar, tiene que hacer esa narración fáctica, esa narración de hechos de por qué la persona imputada está siendo imputada en esa audiencia. Ya terminamos la segunda etapa. Luego de ahí se le da la oportunidad a Jocelyn para emitir una declaración si así lo desea. No es obligación, inclusive puede ser a criterio de su defensa como estrategia, ¿verdad? Puede optar por no emitir una declaración. Esto no implica bajo ninguna circunstancia que si no emite su declaración en ese momento, ya no la puede emitir más adelante. Al contrario, el que guarde silencio la persona en ese momento, bajo ninguna circunstancia podrá ser usado en su contra. Pero si al contrario, si en ese momento emite una declaración, todo lo que diga podrá ser usado en su contra. Pero si guarda silencio, no pasa nada. En las audiencias posteriores, en cualquier etapa del proceso, antes del dictado de la sentencia, puede emitir su declaración. Me parece que Jocelyn reservó su derecho a declarar y se continúa con la siguiente etapa, que es la vinculación a proceso. Aquí es donde, esto es lo importante del video, de este video en particular, lo importante del caso hasta este momento de Jocelyn. ¿Qué es la vinculación a proceso? La vinculación a proceso es, creo yo, la etapa más importante de la audiencia inicial. ¿Por qué? Porque la vinculación a proceso va a servir para efecto de que el imputado conozca si va a enfrentar un proceso penal o no. Claro, está en una sala de audiencias, pero todavía no se sabe si va a enfrentar el proceso penal, ¿sí? Sino es hasta después de la vinculación a proceso que se sabe si realmente va a enfrentar o no ese proceso penal por ese hecho que la ley señala como delito. Entonces, ¿qué es lo que hizo la defensa de Jocelyn? Ellos pidieron un diferimiento de la audiencia. Me parece, la verdad no estoy muy seguro porque no he leído no he leído concienzudamente lo que es
toda la prensa que habla acerca de esta audiencia, pero me parece que pidieron una duplicidad del plazo. Es decir, cuando el Ministerio Público solicita la vinculación a proceso al juez, lo cual significa que le van a decir, en este caso a la imputada, cuál es el hecho que la ley señala como delito por el cual quiere el Ministerio Público que enfrente el proceso penal y cuáles son los datos de prueba que se tienen en la carpeta de investigación que van a acreditar, uno, que el hecho que la ley señala como delito, y dos, que ella probablemente participó en la comisión de dicho hecho delictuoso, ¿sí? Entonces, el juez tiene para resolver esa solicitud que hace el Ministerio Público de que vinculen a proceso a Yoselyn 3 momentos. Uno, que lo resuelva en ese momento. En esa misma audiencia lo puede resolver el juez. 2, que lo resuelva en el término de 72 horas. O tercero, que lo resuelva en la duplicidad del término de 72 horas, que traducido en palabras más simples son 144 horas. Y estas 3 opciones quedan a elección de la defensa, o sea, de Yoselyn y de sus abogados. El juez les dice a ellos cuál de estos 3 términos quieren, básicamente es lo que les dice. Me parece, si la verdad les digo, no estoy muy seguro, pero me parece que ellos pidieron el término de 144 horas, me parece que pidieron la duplicidad del plazo. Ahora, ¿para qué le sirve a Yoselyn este término de 144 horas? Básicamente no le sirve de nada. ¿Por qué? A menos que exista un dato de prueba que el Ministerio Público no haya recabado hasta ese momento, que exonere definitivamente a Yoselyn en ese momento. Solamente eso la puede salvar de que no enfrente el proceso penal, o sea, de que la vinculen a proceso. Bueno, transcurrido el plazo de 144 horas, se continúa con la audiencia, ¿sí? Pero antes de esto, bueno, ya ellos pidieron el término de 144 horas, ¿no? La duplicidad del plazo constitucional. Ahora viene lo que es la imposición de las medidas cautelares, que todos ya sabemos, ¿verdad?, que la medida cautelar que le impusieron es la de prisión preventiva oficiosa. Existen 2 tipos de prisión preventiva, la oficiosa y la justificada. La prisión preventiva justificada es cuando existen elementos que permiten justificar que se imponga la prisión preventiva en lugar de otras medidas cautelares. Ahora, ¿qué es una medida cautelar? Una medida cautelar es una medida, valga la redundancia, que sirve para evitar que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, que impida el desarrollo normal del procedimiento y para garantizar la reparación del daño. Para esas 3 cosas sirven las medidas cautelares. Existen muchas medidas cautelares. No vamos a señalar artículos porque no es el tema relacionado con este video, sino informarles del proceso, ¿no? Si quieren ustedes leer toda esta documentación, todo esto, pues me lo pueden dejar abajo en los comentarios y con mucho gusto hago otro video para efecto de señalarles artículos concretos, los numerales de los artículos y los códigos para que ustedes lo puedan leer si les interesa. Mientras tanto no, nada más les digo resumidamente que existen muchas medidas cautelares. La última de ellas, porque es un listado jerárquico, la última de ellas es la prisión preventiva. Existen dentro de estas medidas cautelares diversas, como por ejemplo la colocación de un dispositivo de rastreo, el arraigo domiciliario, ¿verdad? Estas como para efecto de que una persona permanezca en un lugar. Eso es cuando es justificada. Cuando el Ministerio Público justifica que si no se interpone la prisión preventiva, la persona se puede ir del lugar del juicio. Eso es cuando es justificada. Ahora, ¿cuándo se interpone la oficiosa? La oficiosa se interpone cuando el hecho que la ley señala como delito encuadra dentro de uno de los señalados en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional. O sea, básicamente podemos señalar, para generalizar y que ustedes me entiendan mejor, a los delitos graves. Delitos cometidos con violencia, delitos que sean contra menores de edad, cosa que pasa en este caso en particular, se va a imponer prisión preventiva oficiosa.
Ni siquiera lo tiene que pedir el Ministerio Público. El juez, por el solo hecho de ser ese delito, lo impone. Prisión preventiva oficiosa. Ahora, la defensa puede decir lo que sea, puede presentar datos de prueba para acreditar que Yoselin no se va a ir, puede entregar el pasaporte de Yoselin para acreditar que no se va a ir, puede entregar una fianza de $1,000,000 si quieren. Eso no va a servir de nada por el tipo de delito por el cual se le está imputando a Yoselin. Entonces el juez va a fincar, y fincó de hecho, prisión preventiva oficiosa. Si hubiese sido un delito de menor repercusión, el Ministerio Público iba a pedir prisión preventiva justificada y la defensa se justificaba que la prisión preventiva no era necesaria, sino que se podía interponer otro tipo de medida cautelar, pues se le imponía otro tipo de medida cautelar, no necesariamente la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué significa la prisión preventiva oficiosa? Significa que Yoselin va a pasar todo su proceso en prisión. Así es. Todo lo que dure el proceso lo va a pasar en prisión preventiva. Lo más probable es que Yoselin no esté en población, o sea, no esté con todas las reclusas, ¿no? Por lo general, las personas que están enfrentando un proceso penal y que se encuentran bajo medida cautelar de prisión preventiva, se les separa, no sé si en todos los reclusorios pase así, al menos en el lugar donde yo vivo, a este lugar apartado de la población del reclusorio se le llama Almoloya, luego lo bajan a población. Supongo que algo parecido a suceder ahí, en ese reclusorio, los tienen apartados de la población distinta, ¿verdad? Para efecto de evitar algún problema, ¿verdad? El caso es que Yoselin va a pasar todo su proceso en prisión preventiva oficiosa, va a pasar su proceso en prisión. Ahora, ya pasó el término de 144 horas que pide la defensa de Yostop. Se va a reanudar la audiencia inicial. Recuerde que todavía estamos en la audiencia inicial. Se reanuda la audiencia inicial. Y el juez lo primero que va a hacer, va a decidir sobre la petición del Ministerio Público en vincular a proceso o no a Yoselin. Entonces aquí nada más hay dos opciones: o la vinculan a proceso o no la vinculan a proceso. En el primer caso de que la vinculen a proceso a Yostop, eso significa que Yoselin entonces sí va a enfrentar el proceso penal por el delito que se le acusa, que se le imputa, perdón. O en el segundo caso, el juez dicta un auto de no vinculación a proceso. En ese momento se deja en libertad a Yostop. Pero se le deja en libertad, pero se le da la oportunidad al Ministerio Público de seguir investigando, de seguir recabando datos de prueba en la carpeta de investigación, para que más adelante, en otra oportunidad, pueda volver a solicitar otra orden de aprehensión y que se vuelva a iniciar la audiencia inicial y todo lo que ya vimos hasta ahora. ¿Sí? Entonces, todavía no se salva. Inclusive si no vinculan a proceso a Yoselin, pues todavía no se va a salvar. El Ministerio Público puede volver a solicitar la orden de aprehensión. Bueno, supongamos que vinculan a proceso a Yoselin, que la audiencia, no sé si es el lunes, la verdad no recuerdo qué día es, pero debe ser esta semana. El plazo no puede ser más allá de 144 horas, que son 6 días me parece. Sí, debe ser esta semana su audiencia. Bueno, el caso es que si vinculan a proceso a Yostop, se le va a enfrentar el proceso penal, va a enfrentar el proceso penal. Todavía no termina la primera audiencia. Después de la vinculación a proceso, viene en este caso lo que es el plazo de cierre de la investigación. ¿Qué significa esto? Que el juez va a dar un plazo para que Ministerio Público y Defensa terminen su proceso de investigación. Obviamente el Ministerio Público va a terminar una investigación con la finalidad de recabar datos de prueba que señalen a Yostop como partícipe del delito. Y la defensa obviamente va a hacer un proceso de investigación con tal de presentar datos de prueba en una carpeta que se llama carpeta de investigación complementaria, que van a exonerar o absolver a su clienta, ¿no? A Yostop. Y luego de este plazo de cierre de la investigación viene lo que es la imposición de medidas cautelares, solamente que aquí ya sabemos porque ya se interpuso la medida cautelar con antelación, que es la prisión preventiva oficiosa. Y ahí terminaríamos lo que es
la audiencia inicial. Obviamente tiene que pasar el plazo del cierre de la investigación para que se continúe con la siguiente audiencia, pero de eso vamos a hablar en otra ocasión. Esto es a grandes rasgos, ¿verdad? El proceso que está enfrentando Jocelyn, el proceso que está enfrentando Justop. Si ustedes tienen alguna duda o comentario o algo que quieran agregar sobre esta situación, si les gusta este tipo de videos donde estemos precisamente hablando del proceso penal de Jocelyn, me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios y con mucho gusto yo les voy a explicar, ¿no? En el siguiente video vamos a hablar sobre mi opinión personal del caso de Jocelyn. ¿Qué es lo que hubiese hecho yo? ¿Qué es lo que haría yo si fuera el defensor de Jocelyn? ¿Qué es lo que haría yo si fuera el Ministerio Público que está llevando el proceso de Jocelyn? Vamos a hablar sobre esta opinión, si realmente se le considera como culpable o no, si yo la considero como culpable o no de la participación del delito, y pues algunas estrategias, ¿verdad?, de defensa, de interrogación, si es que llegáramos a una audiencia de juicio. Por mi parte es todo por este momento.